Con uno, Javier Oliva, especialista en temas de seguridad nacional, nos va a ayudar a entender el contexto en el que se da este encuentro entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y el gobierno mexicano encabezado por el canciller, por supuesto, Juan Ramón de la Fuente, teniendo a la presidenta de México como testigo de calidad. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches, muchas gracias por esta nueva oportunidad y saludos a tu auditorio y un abrazo para ti y al equipo en cabina. Muchas gracias, Javier Oliva. ¿No crees tú que entre los papeles, entre los puntos que se va a tratar, Marco Rubio quiere saber de una buena vez, porque yo no creo en coincidencias, quiere saber de una buena vez qué tan cerca está el gobierno de México del gobierno de Nicolás Maduro? Tú sabes, él fue invitado a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tan buena es la relación del gobierno de Claudia Sheinbaum con la dictadura nicaragüense o bien la dictadura cubana? ¿Con quién estamos? ¿Con melón o con sandía? Es decir, ¿con China y Rusia o con Estados Unidos? ¿No crees que va por ahí también un poco de lo que no se dice públicamente? Bueno, pues sí, sí, Pepe, coincido con esta reflexión que haces de manera introductoria y nuevamente gracias por la invitación. Yo quisiera agregar otro elemento. El siguiente punto, que es el segundo y último de este viaje a países latinoamericanos, que es Ecuador. Recordemos, Pepe, que está rota la relación diplomática con Ecuador a raíz del asalto de las autoridades de seguridad a la embajada mexicana para ir por un delincuente para las autoridades ecuatorianas y que fue sustraído de ahí de la embajada y a partir de ahí vino la ruptura. Y por el otro lado, recordemos que el principal puerto de las costas del Pacífico del continente americano, estoy hablando de Alaska hasta el Estrecho de Magallanes, el principal puerto del tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos es Guayaquil, en donde, como sabemos, las prisiones tanto de Quito como de Guayaquil han padecido graves y muy violentos motines y que, de acuerdo a las investigaciones, es una disputa entre Nueva Generación y la coalición sinaloense, aún en ese país, y que estos sumergibles buscan llegar, desde luego, a costas mexicanas para ser introducida la cocaína de manera principalmente terrestre al voraz consumo que hay en aquel país de este alcaloide. Entonces, sí es importante este aspecto. Y el otro muy importante, Pepe, que ha pasado un tanto de largo en la opinión pública y en el análisis aquí en nuestro país, el posicionamiento formal del Departamento de Estado, Pepe, en donde puede ser que esté equivocado, y lo estoy diciendo públicamente, pero de lo que yo he leído de comunicados formales, ¿no? Por parte, en este caso, del Departamento de Estado, ahora sí por primera vez utilizan el término narcoterrorismo, porque las organizaciones criminales mexicanas que habían sido calificadas el 20 de febrero, las 6 organizaciones, eran organizaciones terroristas internacionales, pero no narcoterroristas. Y hoy por primera vez en un documento formal se habla de narcoterrorismo. Entonces, si a esto le sumamos también, recuerda, Pepe, recientemente, la semana anterior, las declaraciones del senador republicano Ted Cruz, hechas, formuladas en la Embajada de Estados Unidos en México, más las declaraciones ofensivas, me parece, del presidente Donald Trump respecto de que México está controlado por las organizaciones criminales, lo cual es absolutamente falso e indemostrable. Sí hay un escenario que a mí me parece de cierta tensión, por decirlo de alguna manera amable, y por supuesto, esto me parece que abona a la especulación de que se vaya a firmar un Claro. acuerdo, un tratado de seguridad, que yo francamente lo veo poco probable. Este es mi primer comentario. Pues ya estamos muy toreados tú y yo, y no creemos en, pues sí, lo digo en serio, y yo no creo en las coincidencias. ¿Tú crees que viene Marco Rubio a tratar de derechizar a la diplomacia mexicana? Vuelvo a insistir en el punto porque, insisto, no creo en coincidencias y sí creo en afinidades. Sí, indudablemente que viene a ejercer una presión sobre el gobierno mexicano en sus relaciones, en este caso con Venezuela y por consecuencia será con Cuba y con Nicaragua. Ese es su objetivo. Recordemos que ya a varios funcionarios del Ministerio de Salud, Pepe, de muy alto nivel en Brasil, fueron sancionados, entre otras cosas, retirándoles sus visas por lo que consideran un trato y poco justo con los médicos cubanos contratados por el gobierno
del presidente Luis Ignacio da Silva en materia de salud pública. Recordemos que México tiene varios acuerdos, incluso hace poco salió el comunicado de la Secretaría de Salud que estarían buscando darle ciertas condiciones apropiadas de permanencia en nuestro país. Entonces, es indudable que hay un realineamiento de la política en los países latinoamericanos. Recordemos que en las elecciones de primera vuelta en Bolivia, el partido que gobernó por más de 20 años Bolivia, el Movimiento al Socialismo, teniendo al frente Evo Morales, solo obtuvo el 3%. Tenemos el gobierno, por supuesto, de Javier Milei en Argentina, un gobierno socialista moderado, encabezado por Gabriel Boric en Chile. Evidentemente, el impacto que tiene la política de seguridad pública de Nayib Bukele. Entonces, sí me parece, como sucede en América Latina, y tú lo conoces muy bien, Claro. estamos en un proceso pendular, ¿no? En donde de repente se organizan gobiernos de cierta orientación ideológica y de repente, poco después, surge otra orientación ideológica. Y me parece que estamos justo en ese movimiento pendular. Muchas gracias. Esta es tu casa. Gracias. Muchas gracias, gracias Javier por permitirnos esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula. Perdón, Muchas gracias a de ti, Uno Pepe, TV por- Noticias. Discúlpame, pero se me pegaron los platinos una vez más. Que estés muy Es bien. la hora. Hasta luego. Igualmente. Gracias. Perdón, usted perdone, pero bueno.